3 meses aquí, gracias a Dios, a su sustento y a que pues, la obra que Él comenzó dice que la va a perfeccionar hasta el día en que Él regrese con nosotros. Entonces, tenemos aquí estudiando el libro de Filipenses y hoy estamos llegando a nuestro capítulo número 3 y Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios ha manifestado su amor, ha hablado a sus hijos y Dios tiene esto en su corazón, ¿no? Seguir hablando a sus ovejas, a su pueblo, a los que somos de Él, a los que hemos sido comprados por su sangre. Entonces, capítulo 3 de Filipenses. Acompáñame, vamos a leer solo del 1 al 3. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vamos a orar. Señor Dios, Padre, gracias por tu palabra que sustenta nuestra vida, Dios, que sustenta el mismo universo, que por medio de esta palabra que hoy estamos leyendo, fueron creadas las cosas que vemos, Dios, por medio de tu Hijo Jesucristo, y todo, Señor, lo que incluso no vemos también fue creado por medio de tu palabra. Tu palabra, tú hablaste, y los cielos y los mares y todas las cosas, Señor, que proclaman tu gloria y tu grandeza fueron creadas por el poder de tu palabra. Y aquí estamos, Señor, otra vez, débiles seres humanos, entendiendo, Señor, que necesitamos alimento espiritual todos los días, Señor. Todos los días necesitamos ir al Señor de reposo, que es el Señor de reposo del lunes, del martes, del miércoles, de toda la semana. En ti reposamos, Señor. En ti esperamos. Y aquí estamos, Señor, para que tú hables. Sé tú, Señor, el que hable a través de mi boca. Y perdona, Señor, nuestros pecados, y perdona, Señor, cuantas veces te hemos ofendido. Pero si hoy, Señor, de tu corazón y de tu misericordia te mueves a hablarnos otra vez, te damos gracias y te glorificamos. Que no haya palabra humana, Señor, la cual no puede sostener a ningún mortal, sino que sea tu Santo Espíritu y tu santa palabra, Señor, hablando, Señor, viva y eficaz, para penetrar nuestro corazón y traspasar y discernir nuestros sentimientos, emociones y nuestras necesidades. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, tenemos 3 versículos solamente del capítulo 3. Y en esos 3 versículos vamos a extraer verdades y principios que nos van a nutrir y que van a confrontar nuestro corazón. Pablo empieza y ha estado hablando acerca del gozo. Ha estado hablando acerca del gozo cuando escribe esta carta. La semana pasada hablamos de Epafrodito, que se encontró con una enfermedad mientras iba a auxiliar a Pablo y mientras iba a animar a Pablo. Entonces se encuentra con una enfermedad y está al borde de la muerte. Y entonces vemos y hablábamos que el camino del cristiano no es fácil muchas ocasiones, porque hay pruebas y hay situaciones que nos traen desánimo, y hay situaciones en nuestra vida que nos traen el ya no querer seguir adelante muchas veces, el querer claudicar. Y estos sentimientos muchas veces hay en nosotros como seres humanos. Todos podemos tener una idea muy particular sobre lo que es el gozo. Tú y yo, si nos preguntaran qué es el gozo, podríamos dar nuestra propia definición y podríamos decir: el gozo es esto, el gozo es aquello. Muy particularmente para mí, en otros trabajos que llegué a tener, tenía un gozo extremo cuando me avisaban que la nómina ya había sido depositada. Y ese gozo, bueno, a mí, qué padre, ¿no? 15 o 30, y ese era el gozo que yo tenía en mi corazón. Pero cuando ese gozo lo repartía entre todos mis compromisos, ese gozo se iba de mis manos
y decía, otra vez tengo que esperar 15 días más, y así, ¿no? Y el gozo era pasajero. Y puedo a lo mejor hablar también del gozo desde la perspectiva de una buena carne asada, con una buena compañía, y podría haber sido un buen gozo, y mientras eso ya se acababa la carne asada, o los chistes, o las bromas, mi vida pues volvía a lo mismo, ¿no? Y no había ese gozo que permanecía ahí. Pero ahora Pablo introduce el capítulo 3, después de que ha estado escribiendo esta carta desde el pretorio, desde la prisión, encadenado, de que ha visto enfermarse a Epafrodito, de que ha tenido que regresarlo a la iglesia de los filipenses y que han estado pasando cosas difíciles, Pablo vuelve a mencionar gozo. Y es difícil cuando tú y yo, de verdad, estamos en una situación así en nuestra vida, de enfermedad, de lucha, en una crisis, cuando padecemos económicamente, cuando las cosas no nos salen bien. Y entonces nosotros podemos tener nuestra propia idea sobre lo que es el gozo. Pero es bueno ir a la palabra para saber cuál es el gozo que yo necesito, el gozo que no reparto cuando pago mis compromisos, el gozo que no se acaba o se apaga cuando las luces de la fiesta o de la carne asada ya se apagaron y entonces me siento otra vez solo y vacío. ¿Dónde está ese gozo? ¿Dónde puedo encontrar yo ese gozo? Bueno, Nehemías 8:10, si vas a Nehemías 8:10, nos va a dar una idea de lo que es este gozo. Nehemías capítulo 8, verso 10, nos va a dar y nos va a decir a qué se refiere Pablo con este gozo. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Para todos los débiles y para todos los que pasamos situaciones y adversidades, la palabra nos acaba de decir que el gozo de nosotros o para nosotros, que viene de Dios, es Jehová, es Dios mismo. Él es nuestro gozo y asimismo Él es el que nos fortalece. No sé si te ha pasado que en este caminar, en este camino cristiano, cuando viene entonces esa prueba, esa situación difícil, de repente te encuentras hasta riéndote de esas circunstancias adversas y difíciles, y retomamos fuerza en aquel que nos ha creado, el que nos conoce, el que sabe con qué propósito nos ha diseñado. Y las palabras que Nehemías dice son estas: porque han santificado un día y han apartado un día para estar delante de Dios. Y estar delante de Dios significa que Él nos fortalece. El gozo no está proviniendo o no viene del mundo exterior. El gozo que está hablando Pablo no viene de ese pago, de esa nómina, no viene de las cosas que puedo comprar, no viene de las cosas que puedo adquirir yo. Este es un gozo exclusivo en el cual Dios me sustenta y a ti te sustenta también. Y hoy es parte de este mensaje, que tú y yo seamos sustentados y fortalecidos en nuestra debilidad. En ese momento en el que Pablo está escribiendo, yo imagino y pienso cuánta debilidad humana podría haber tenido Pablo, cuánto desánimo habría podido tener Pablo para decir: no quiero más, estoy encarcelado por predicar a Cristo y no deseo seguir, porque esos sentimientos son propios del ser humano, no los podemos negar ni esconder, ahí están. Sin embargo, viene un gozo sobre Pablo que está más allá de la muerte y más allá de ese encarcelamiento que está él sufriendo. Entonces hemos aclarado que este gozo no viene de
nadie, de ninguna persona viene este gozo. No viene el gozo de mi esposa o de mis hijos. No viene este gozo de una persona o de algo material. Ya lo hemos aclarado. Y sin embargo también debemos entender como cristianos que muchas veces vamos a sufrir, vamos a padecer, vamos a llorar, vamos a tener adversidades. Cristo nunca nos engañó con respecto a este caminar. Y el mundo se va a poner feliz cuando a ti y a mí nos vaya mal. El mundo se va a poner contento cuando a ti y a mí nos esté yendo mal y tengamos adversidad. Porque las mismas palabras de Jesús están en Juan 16, 20, 22. Y allí Jesús nos va a decir cómo es este gozo que después vendrá. Y pone un ejemplo. Juan 16, del 20 al 22. Entonces, Jesús nos va a poner un ejemplo, como cuando las mamás han dado a luz a un hijo. Y entonces hay dolor, ¿no? Hay un dolor, pero ese dolor es pasajero. Y ese dolor no tiene el mismo peso del gozo que cuando las mujeres que han dado vida, ¿verdad?, tienen a ese chamaco de 3,800 o de lo que hayas pesado, pero no se compara con ese gozo de tener vida en tus brazos. Y Jesús está poniendo este ejemplo. Y vamos al pasaje. Dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Voy a agregar el 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Y entonces, algún día veremos al Señor. Y algún día esa tristeza que llegamos a tener, esa enfermedad, esa carencia económica, esa falta serán suplidas cuando estemos delante de Dios. Y entonces nos dice que algún día Jesús nos da la esperanza de que nuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Te has preguntado o alguna vez te has imaginado como esa alabanza de solo me imagino, del día en que estemos delante de Dios, del día en que ya estemos delante de la presencia de Jesús? ¿Cómo será ese momento? ¿Qué podemos decir? ¿Qué habrá en nuestro corazón o en ese nuevo cuerpo que Jesús nos va a dar? ¿Cómo vamos a estar de inquietos o de querer abrazarlo, de querer correr y estar entre sus brazos? Y que entonces todas nuestras lágrimas y todo eso que hemos padecido se convertirá en gozo. Como esta madre que ha dado a luz y ya ha sufrido esos dolores de parto. Que mientras estamos en esta tierra, nos lo dijo el versículo 20 de Juan 16, el mundo se va a alegrar de que tú y yo tengamos tristeza. Y de hecho nos lo van a gritar, el mundo te lo va a gritar y te va a decir, pues no que eres cristiano, pues no que tú confías en Jesús. Entonces, ¿dónde está tu esperanza? Y se van a alegrar cuando nos vaya mal. Eso va a pasar y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Pero al final, cuando ya estemos delante de Él y cuando recordemos todo lo que vivimos y cuando recordemos todas esas cosas, no lo sé, ¿verdad? Yo me ponía a pensar, si en algún momento cuando ya estemos delante de la presencia de Dios, hayamos de recordar todo esto malo y pasajero en el mundo. No lo sé realmente.
Pero si lo recordamos, creo que eso ya no va a importar, porque vamos a estar delante de la presencia del que nos llamó para salvación. Y todo eso va a ser consumido, enfermedad, tristeza, todo va a ser consumido cuando estemos delante de Él. Por ese amor que Él entregó en la cruz. Se escucha romántico, pero al final del día Jesús nos lo está diciendo. ¿Va a haber tristeza? ¿Vas a pasar por adversidades? ¿Se van a alegrar de esto? Pero tranquilos, porque al final estaré con ustedes otra vez, como lo he prometido. Y lo decíamos, no se le ha pasado la hora, no se le olvidaron las fechas. Si Él dijo que vendrá, Él vendrá. Y vendrá por los que estemos aún despiertos, o vendrá por los que ya también estemos durmiendo en ese tiempo en la esperanza del Señor. Pero Él vendrá. Y entonces, ya hablamos acerca del gozo. Y hablamos de este gozo que es nuestra fortaleza. Es un gozo que no se acaba. ¿Por qué es un gozo que no se acaba? Bueno, Jesús también lo dijo respecto a Él, que de Él corren ríos de agua viva. Esta agua viva no se estanca, sino que está corriendo totalmente a través de su Espíritu Santo y de su palabra que estamos leyendo. Entonces, este es un gozo que no es pasajero. Es un gozo que Dios quiere poner en tu corazón y en mi corazón a través de su Santo Espíritu cuando vamos y leemos la palabra. Cuando estamos desanimados, cuando estamos inquietos, cuando estamos cansados, cuando estamos sin expectativas de seguir adelante, ahí está Dios con un gozo indestructible que ha decidido poner en nosotros como vasos de barro en el cual ha depositado el precioso evangelio que es un tesoro para que seamos luz en este momento. Entonces va a haber tristeza, ya lo vimos, no nos están engañando, nos están diciendo que vamos a pasar dificultades. Sin embargo, ¿qué va a pasar entonces? ¿Dónde debo de tener mi expectativa? Si ya me di cuenta que voy a pasar adversidad, ¿qué debo entender? ¿Qué le puedo agregar en cuanto a palabra podemos hablar? Bueno, respecto al gozo, si alguna vez te has sentido que lo que haces no tiene chiste, si alguna vez te has sentido que lo que tú estás haciendo no ha dado fruto, si alguna vez has pensado que tus fuerzas son inútiles porque te cansas, te fatigas, porque te aburres, porque somos seres humanos, y entonces cuando somos tan cíclicos y es lunes y hacemos lo mismo y damos vuelta y se cumplen las mismas semanas y estamos aquí, nos aburrimos y llegamos a pensar, ¿cuál es el sentido de estar aquí? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? No estoy dando fruto, no están pasando cosas en mi vida como yo las quisiera ver. Entonces, vamos a Habacuc, capítulo 3, versos 17 y 18. Habacuc. Habacuc, capítulo 3, versos 17 y 18. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Todavía, siendo cristianos, y a lo mejor Dios ha estado quitando humanismo, filosofías, doctrinas del mundo y pensamientos del mundo, pero a veces todavía tenemos una expectativa dentro del cristianismo que queremos cumplir, y dentro de esa expectativa queremos agradarnos a nosotros mismos y queremos ser un reflejo o ser una luz
pero para que muchos volteen a vernos. Pero ¿qué pasa cuando voltean a vernos cuando esa higuera está seca? O cuando no hemos producido nada. No queremos que nos volteen a ver, porque nos da vergüenza. Que seamos tan improductivos, que no todo nuestro esfuerzo, todas las ganas que hayamos emprendido un día se hayan desgastado, porque humanamente no podemos. Pero todos de alguna manera tenemos una expectativa dentro de esta carrera que decía Pablo, corremos. Y queremos que volteen a vernos. ¿Cuántos kilómetros quizás llevo ya corriendo? ¿Y cuántos kilómetros he atravesado? ¿Y cuánto tiempo tengo, verdad, en el que me estoy esforzando por llegar a la recta final? Pero la palabra dice algo importante. Aunque mi expectativa no sea cumplida, con todo eso debo alegrarme en el Dios de mi salvación. Mi alegría, mi contentamiento, mi felicidad, el gozo del que estamos hablando hoy, un gozo indestructible, no tiene que estar fundado en lo que yo hago para Dios. No tiene que estar fundado en cuántas visualizaciones, bueno, cuántas vistas tenga el video que subes a YouTube, en cuántos likes tiene el comentario que posteaste en las redes sociales. Ese no debe de ser el motivo de mi gozo. El motivo de mi gozo tampoco, o sea, Dios me lo dijo, no debe de ser cuántas sillas están llenas en la iglesia. El motivo de tu gozo, me lo dijo Alejandro Pérez, el motivo de tu gozo debe ser que yo soy el Dios de tu salvación. Amén. Y cuando tú estabas muerto en delitos y en pecados, yo volteé a verte. Y en ese momento no estabas predicando el evangelio, y en ese momento tú ni siquiera en tu mente te pasaba yo, ni por tu mente ni por tu corazón. Entonces, hoy es este mensaje también para ti. Quizás vienes de esforzarte y de estar poniendo tabique sobre tabique, como Nehemías, cuando encontró a Jerusalén toda tirada y los muros tirados y quemados. Y quizás has estado trabajando en tu vida y has estado invirtiendo y has estado trabajando y diciendo, estoy buscando a Dios, estoy yendo a mi devocional, estoy teniendo un tiempo de oración, pero aún así me sigo sintiendo una higuera infértil, una higuera que no produce fruto. Entonces mi gozo no depende de si hoy me siento vivo, si hoy tengo ganas de ir a la iglesia. Mi gozo no depende de si hoy tengo ganas de levantar las manos y cantar cuán grande es Él. Mi gozo no está en todo eso. Mi gozo está en que Él me rescató y pagó por mí, por ti, en la cruz del Calvario. Ese debe de ser nuestro gozo siempre. Debemos de recordar esto. Y por eso Pablo, si regresamos nuevamente a Filipenses, cuando Pablo dice por demás, y entonces habla del gozo, también nos dice que no les molesto escribir las mismas cosas una y otra vez. Podríamos entonces, no tenemos la certeza, pero podríamos presuponer que Pablo ya había escrito anteriormente a los filipenses, porque dice que no les molesto el escribirles las mismas cosas una y otra vez, y dice que para ellos es seguro, para ti y para mí, recordar las mismas cosas una y otra vez es seguro. Recordar la palabra de Dios es seguro. Posiblemente dicen los estudiosos de la Biblia que no solamente fueron 13 cartas las que escribió Pablo, sino que hubo muchas más que se perdieron, pero finalmente las que tenemos hoy y que Dios puso en la palabra, en la Biblia,
para que tú y yo tengamos este alimento vivo, pues están ahí y son testimoniales para nuestro corazón, para nuestra vida, para poder llenarnos y nutrirnos de esta palabra que está viva. Entonces, Pablo dice lo siguiente: no le es molesto escribir. Esto es como un buen maestro. Un buen maestro repite con sus alumnos la clase pasada y la vuelve a repetir y les dice: a ver, ¿qué vimos la clase pasada? Y hace un repaso y entonces lleva a sus alumnos al punto de ser conscientes de lo que están aprendiendo. Porque no solamente escuchamos el mensaje y debemos ser, como dice Santiago, oidores olvidadizos, que dejan entonces el mensaje y ya escuché, está muy padre, quizás hoy lloré, quizás hoy me estremecí, quizás hoy, no sé, no pasó nada, pero dejarlo ahí es riesgoso. Por eso Pablo, como el buen maestro que es, le dice a los filipenses: no es malo que les recuerde esto uno y otra vez. Es bueno que se los repita. Es para su seguridad. Es para que ustedes sepan, reconozcan, aprendan. Pero entonces vendría una pregunta. ¿Qué sería eso que Pablo está repitiendo constantemente? ¿Acaso Pablo sería sensato de su parte recordarles su vida pasada cuando él perseguía la iglesia? Algunas veces lo ha hecho, pero quizás esto no termina fortaleciendo a la iglesia. En las iglesias hoy, tristemente, se pueden enseñar muchas cosas. Se pueden enseñar cosas de la Biblia incluso, curiosidades, alabanzas, puede haber talleres, pero tenemos que tener cuidado si en la enseñanza no está Jesús. Y tenemos que ser cuidadosos si en la enseñanza que me repiten una y otra vez no está Jesús. Si esa enseñanza es una enseñanza en donde están palabras humanas, tengo que abrir mis oídos y bien mis ojos para escuchar y recibir este mensaje y ser crítico a la vez que estoy recibiéndolo. Por eso Pablo dice: no me es molesto. Y surge otra pregunta para mí y para ti. ¿Qué pasaría si el día de hoy, por un decreto ley, el gobierno o la situación vinieran y dijeran: no puedes abrir más iglesias cristianas? Cerramos las iglesias y todo el que sea sorprendido con una Biblia va a morir. No va a poner exagerado, porque en otros países lo es. No puedes tener abierto, no puedes decir que eres cristiano, te vamos a clausurar y ¿sabes qué? No puedes hablar de Biblia, no puedes hablar de Jesús. Eso está pasando hoy en día, ¿sabes? Sutilmente empieza a hacer esto. Pero ¿qué pasaría y a dónde iríamos? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Habría un caos total? ¿Dónde seríamos alimentados espiritualmente? Por eso Pablo dice: no me es molesto repetirte las mismas cosas una y otra vez, y esto es seguro para nosotros. Llegará el tiempo y habrá algún momento en el mundo en el que no se permita hablar de Jesús. Y entonces tú y yo hoy tenemos libertad de repetir las mismas cosas una y otra vez y tener abierta nuestra Biblia sin ser perseguidos totalmente. Pero llegará ese día, algún día. Y entonces, volviendo a la pregunta que me hacía y que les hago a ustedes: ¿qué es lo que debo recordar como cristiano? ¿Que no apagué los frijoles? ¿Que no apagué el boiler? ¿Que tengo que pagar el seguro? ¿Que tengo que hacer esto o aquello? Lo que yo tengo que recordar constantemente en la sana doctrina está en 1 Corintios, capítulo 2, versos del 1 al 5. 1 Corintios, capítulo 2, versos del 1 al 5. Y esto es lo que tenemos que recordar constantemente, una y otra vez. Dice:
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esto es algo que tenemos que recordar constantemente. No palabras humanas, no palabras bonitas, elocuentes, no palabras que me hagan sentir bien, no palabras que me aplauden, sino recordar a Jesucristo y a este crucificado. Eso es para mi seguridad, porque cuando yo recuerdo que Él es crucificado, también recuerdo cuál fue el motivo por el cual Él fue crucificado. Y entonces ni mi orgullo ni mi soberbia tienen lugar en la cruz. Y entonces mi debilidad es puesta por este hombre que está crucificado allí. Mi debilidad es traspasada por el gozo que Él me ha dado al haber muerto y ocupado mi lugar de vergüenza, de humillación. Entonces ahí está. Esto lo debemos de recordar y debemos de tenerlo siempre constante en nuestra mente, en nuestro pensamiento, porque no hay nada que pueda fortalecerte a ti. No hay una fórmula. A veces los cristianos llegamos a las iglesias y queremos que A más B igual a C nos dé el resultado de que todos nuestros problemas se borren. Yo recuerdo cuando hace 11, 12 años llegamos aquí a la iglesia y estábamos tan acostumbrados a que nos dijeran cómo hacerle. Y entonces mucho tiempo, lo confieso, no estaba contento con la respuesta de mi pastor, porque él me decía, busca a Dios, por 2, ¿no? Por 3. Y entonces era, busca a Dios. Y yo quería que él me dijera qué hiciera. Y me desesperaba porque yo decía, ¿por qué no me puede decir qué hago, qué tengo que hacer? Porque entonces venir a la palabra me dice qué tengo que hacer. Y es mucho más seguro abrir la Biblia y que sea la voz de Dios, su palabra de Él, diciéndome esto sí, esto no. Y no poner la confianza en un hombre que hoy está y mañana no. Entonces, esa es la seguridad de la que Pablo habla. Y regresamos a Filipenses. Porque entonces Pablo le va a dar un cambio muy duro y un cambio muy radical a su escritura. Porque entonces estamos hablando de gozo y entonces estamos hablando de que Él nos va a repetir las mismas cosas una y otra vez por nuestra seguridad y el gozo es indestructible y Dios te ha dado un gozo. Y de repente Pablo en el verso 2 viene áspero y duro como suele ser y dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y entonces, si lo dejáramos tal cual así, hasta así suena bien, sin ninguna explicación y sin decir nada, porque esto es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo y le está dando un giro a la palabra, a la carta que está mandando con Epafrodito a los filipenses. Y entonces después del gozo y todo, y miren, tengan gozo, esfuércense, y entonces Pablo dice, tengan cuidado de los perros. Y, ¿qué onda, Pablo? A ver, espérame, apenas me está cayendo el 20 de lo que hablamos del gozo. Pero guardaos de los perros, de los malos obreros, los malos trabajadores, y podríamos decir también, y de la secta de la mutilación. Y vamos a analizar esto. Pablo empieza de lleno, sin filtros, sin suavizantes, porque la palabra es así, viva y eficaz, cortante hasta lo más profundo del corazón del ser humano y
Pareciera ser que Pablo está ofendiendo a unos cuantos. ¿Y sabes? La palabra ofende. Y el deseo de la palabra es que salgamos ofendidos muchas veces. Porque cuando nos lo han enseñado, cuando nos soban el lomo, no produce un cambio en nuestro corazón. Pero entonces Pablo, radical, duro, empieza y dice, cuidados de los perros. ¿Quiénes son estos perros? Bueno, Pablo ha estado batallando en diferentes iglesias y ha estado batallando con los Gálatas porque hay unos hombres que han estado enseñando reglas tontas y ridículas, reglas y normas de hombres, y Pablo se ha estado enfrentando a estos hombres, y como estos hombres no han tenido el éxito, pues le han aventado a las autoridades a Pablo, y entonces Pablo ha estado encarcelado y ha sido apedreado, y entonces estos hombres son de su misma raza, son judíos, son sus hermanos, son sus parientes, pero esta secta o estos judaizantes están enseñando algo en las iglesias. Y lo que están enseñando en las iglesias es: qué bueno que creas en Cristo, pero necesitas circuncidarte. Qué bueno que creas en Cristo, pero necesitas cumplir la ley de Moisés. Y entonces Pablo dice: ten cuidado de esos que son como perros. Ten cuidado de esas personas que tienen una actitud como la de un perro. Ahora, no está hablando de perros que tengan un amo. Está hablando de perros que andan en jauría. Aquí en la noche nos vienen y nos visitan a veces muchos de esos perros y ladran y andan ahí peleándose entre ellos, buscando en la oscuridad a ver a quién muerden, a ver a quién se le avientan, y hacen mucho escándalo. Entonces, esos perros de los que está hablando Pablo, en los que en algún momento la palabra perro se utilizó para hablar de los gentiles, que son los griegos, o bueno, en este caso nosotros que no somos griegos, pero que somos gentiles y que estábamos destituidos del evangelio y destituidos de la salvación como tal, y que era exclusiva para los judíos. Hoy Pablo está cacheteando a los mismos judíos con las mismas palabras despectivas que ellos han usado antes, y dice: cuídate de los perros. ¿Cuál es la actitud de esos perros? Bueno, los perros andan en las jaurías, buscando en los basureros, sacando de las bolsas de basura, ¿verdad?, desperdicios, y andan mordiendo y se pelean para ver quién se queda con el hueso que ya no tiene carne. Y esa es la idea que Pablo está como tratando de enseñarnos. Pero estos perros, nos corremos un peligro dentro de las iglesias con estos perros, porque estos perros están desacreditando a Jesucristo como suficiente para nuestra salvación. Y entonces los perros están mutilando el cuerpo, porque están enseñando preceptos de hombres que no pueden sustentar a ningún mortal como tú y como yo. Y entonces estos perros están enseñando y están diciendo: tienes que hacer esto. ¿Sabes qué? Si quieres venir a la iglesia, no te pongas pantalón. Si quieres venir a la iglesia, no uses cadenas. No te pongas ese tipo de ropa. No tomes coca. El Señor es día del sábado. Y entonces empiezan tontas leyes humanas, ridículos reglamentos del ser humano que salen desde su concupiscencia y que nada tiene que ver con Dios. Y entonces Oseas dice: sacrificio ya no quiero misericordia. Y entonces las iglesias están saturadas a veces de legalismo profundo, y el púlpito se vuelve un castillo de cobardes en donde se apedrean a las ovejas, se golpean a las ovejas, se condenan a las ovejas,
Y salen las ovejas sin esperanza de que Cristo volverá algún día, pero se van condenadas. Y por eso Pablo está diciendo, cuídate de esos perros. Cuídate de esos perros que solo están ladrando, causando ruido y alejándote de la verdad para darte a comer de la basura que van y merodean de esas bolsas y entonces te la quieren dar como comida para tu vida espiritual. Y entonces tenemos un ejemplo donde antes se ha hablado de los perros y donde se ha hablado de este comportamiento. Ve conmigo a Isaías 56 del 10 al 12. Isaías 56 versos del 10 al 12. Mira lo que dice respecto a los perros y a estas personas de las que hablaba Pablo en su momento, pero de las que el día de hoy tú y yo también nos vamos a encontrar de repente en las iglesias. Y de repente te vas a encontrar con gente así. Mira, dicen, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados y aman el dormir. Y esos perros, comilones, son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho y cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Y se van sin la salvación, y enseñan costumbres, y predican humanismo, y hablan de situaciones y técnicas para que la iglesia se llene y tengamos más gente, y entonces vamos a hacer esto y vamos a dar despensas y ahora vamos a predicar y vamos a echar un humo y vamos a prender unas luces para que parezca una discoteca y vamos a traer a los jóvenes, y entonces empieza a haber perros en las iglesias. Pero el problema es que nos están desmenuzando y partiendo el cuerpo, y el cuerpo es de Cristo porque Él lo pagó con su sangre. En la ley, en Deuteronomio 23:18, no lo busques, pero habla de que se podía rescatar o hacer pago del rescate de un asno o de un buey, porque eran el del trabajo, la herramienta de trabajo del pueblo, ¿no? De la gente de Israel. Pero no podías rescatar un perro porque era abominación a Dios. Y entonces estos perros son los judaizantes, son los que están rebajando el sacrificio de Jesús para que tú y yo regresemos a la ley y hagamos valer la salvación por la ley cuando no podemos. Nuestras obras son trapos de inmundicia, y ya nos lo ha aclarado Dios en diferentes estudios. Estos maestros judaizantes están agregándole a Cristo porque lo ven insuficiente, porque Cristo no representa a estos judíos, porque un judío muerto en la cruz, que se hizo maldición por todos nosotros, no representa a los judíos. A ellos les representa a Abraham porque tuvo poder, porque tuvo dinero y la genealogía, y porque ese es su orgullo. Y hoy en día, quizás no somos judíos, pero en las iglesias hay gente que presume su moral y presume sus buenas obras y condena a los demás. Y condena al caído y condena entonces y te vas sin esa gracia. Pero también aclarado de los mismos perros, para terminar este asunto de los malos, de los perros sobre todo, Apocalipsis 22, 14, 15. Apocalipsis 22. Y 15, mira, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán fuera
y los hechiceros, los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y ahí en Apocalipsis puso Juan en su visión todos los demás pecados tal cual son, pero a los perros los deja ahí. Tal cual es la actitud de alguien que mutila y corta el cuerpo de Cristo, no puede entrar. Porque no puede estar alguien que se la pasa ladrando o enseñando donde Cristo es insuficiente, no puede entrar al reino. Y ellos muchas veces desacreditan a otros y les cierran las puertas de la eternidad porque ponen cargas pesadas de normas y leyes humanas. Regresamos a Filipenses. De ahí mismo, en ese verso dice, porque son malos obreros, ¿verdad? Hablando de los malos obreros, lo puse y lo parafraseé de esta manera, porque son malos obreros y estos han creado una secta, la secta de los mutiladores. Dentro de la misma iglesia, muchas veces puede haber gente que no esté de acuerdo con que se predique a Cristo y Cristo sea único y suficiente para nuestra vida. Y siempre va a haber gente que va a decir, necesitamos agregarle algo más. No me voy a meter en otros dilemas, pero por ejemplo ahí están los mormones, ¿verdad? Y ahí están los testigos también. Y entonces gente que no ha aceptado a Cristo como suficiente, lo ha reducido y ha dicho, necesitas esto también, porque a lo mejor no eres salvo. Y entonces ese es el problema con los malos obreros, que crean dentro, hacen un sector y apartan a algunos y con sus palabras elocuentes y con sus cuentos bonitos pueden llegar a convencer a los que no están firmes en la palabra, a los que no han puesto el fundamento que es Cristo y han entonces sembrado o cosechado o puesto su casa en la arena y ahí vienen con ellos para derribar eso que han construido. Cuando hablamos de los malos obreros también viene a la mente las palabras de Timoteo, o Pablo le dice a Timoteo, preséntate como un obrero aprobado, ¿verdad? En Timoteo 2, 15, 18, estas son las palabras de Pablo. Preséntate. Vamos a Timoteo 2, 15, 18. A segunda de Timoteo 2, 15 y 18. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más bien y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Filete, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y estos hombres están enseñando sus propios principios, su propia enseñanza, para cautivar a algunos cuantos y sacarles provecho a estos. Y tenemos que tener, como iglesia, tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar analizando qué estamos comiendo en la iglesia. Porque también tenemos que tener cuidado que el obrero sea aprobado. Ahora, esto no quiere decir que el obrero es perfecto. Esto no quiere decir que el obrero no se equivoca o ya no peca. Esto significa que el que lo ha puesto por fiel es Dios. En palabras del mismo Pablo a Timoteo, el que lo ha puesto por fiel es Dios. Pero también Dios le ha encargado a Timoteo que guarde esa palabra y hable bien la palabra de verdad y no engañe. ¿Por qué? Porque las vanas palabras producen la gangrena que termina que el cuerpo sea mutilado. ¿Qué pasa cuando la gangrena en un cuerpo llega a una persona? Si se infecta, tiene que ser cortado, porque esa gangrena puede seguir creciendo en la persona y tiene que ser cortado. Y vemos nuevamente mutilación otra vez.
que a Dios no le agrada que su cuerpo sea mutilado, porque Él es la cabeza de ese cuerpo. Y entonces el cuerpo no funciona, no toma la buena dirección si la cabeza no es Cristo. Si la cabeza de ese cuerpo es un ser humano, ese cuerpo está muerto y enfermo hace mucho tiempo. Pero si la cabeza es Cristo, entonces podemos caminar seguros, pero tener cuidado de que se enseñen estas mutilaciones. Y los judaizantes de los cuales te estoy hablando, y que están creando murmuraciones y sectas y observaciones religiosas, y que están ahí poniendo cargas en los seres humanos. Es como si Pablo estuviera recordando la misma ley donde dice Levítico que no debías cortarte el cuerpo, porque solamente son señales externas. Y Pablo reduce incluso en Gálatas y aquí mismo en Filipenses a estos de la secta de la mutilación como si estuvieran realmente solo castrados. El hecho de que estén castrados es que les han quitado su hombría porque confían más en lo exterior, en la circuncisión de un pacto que Cristo ya cumplió, de un pacto que Cristo en la ley ya observó por ti y por mí, pero que ellos siguen enseñando porque su única confianza está en lo que pueden hacer. Y entonces vayamos a Deuteronomio 23:1. Deuteronomio 23:1. Deuteronomio 23:1 dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputado su miembro viril. ¿Por qué lo pongo en contexto a esto? Porque para ellos el presumirse mejores que los gentiles era la garantía de que ellos habían sido circuncidados y apartados antes que los gentiles, y tenían su confianza en las obras de la carne más que en Jesús, y confiaban en el viejo pacto porque eso les daba a ellos vista y eso los ponía a ellos en el escenario donde ellos podían brillar. Y por eso Pablo dice, bueno, retomando esto de Deuteronomio, es como si Pablo dijera: su señal externa solo es como una castración, porque sus oídos son incircuncisos, como dice Jeremías. Su corazón es incircunciso. Aunque ustedes tengan la circuncisión, su corazón no ha cambiado en absoluto, porque la ley no puede cambiar a ningún ser humano. El único que puede cambiarnos es Cristo. El único que puede cambiar nuestra mente, nuestro corazón, es Jesús en la cruz del Calvario. La ley, nosotros por medio de la ley no podemos ser diferentes. Podemos lucirnos delante de alguien con las obras, pero en el interior, donde Dios conoce nuestro corazón, sabe que esos hombres pueden estar circuncidados, pero su corazón puede estar apartado de Dios, a kilómetros de frialdad de Dios. Entonces, ¿qué debo entender yo? ¿Qué debo aplicar yo? ¿Cómo debo de tomarme esto? Bueno, hay malos obreros, y esos malos obreros están enseñando disposiciones de hombres. Por eso Pablo lo dijo: si lo tengo que volver a repetir, lo repetiré y lo seguiré repitiendo, porque no hay otro fundamento. Verso 3. Vamos al verso 3 de Filipenses. Verso 3 de Filipenses dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora dice Pablo: nosotros somos la circuncisión. Y es como si Pablo estuviera diciendo: sí, yo, Pablo, judío,
Y esta iglesia de gentiles, esta iglesia de pecadores, esta iglesia de Calvary, de puros pecadores, de donde no somos los mejores, no somos los mejores portados, esta iglesia es la circuncisión en Cristo. Esta iglesia es el cuerpo de Cristo. Y estas palabras donde nos dice que somos adheridos a este cuerpo por la fe en Jesucristo, no por la fe en nuestras obras, tiene toda la idea de Colosenses 3:11. Vean Colosenses 3:11. Colosenses 3:11. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita. Ya no somos más tú y yo, ni griegos, ni hay más judíos. Simple y sencillamente, tú y yo estamos adheridos a la circuncisión que es Cristo. Cristo cumplió la ley, lo cual para ti y para mí era imposible. Para ti y para mí, ni siquiera somos judíos, ni siquiera teníamos acceso, pero Cristo se hizo hombre y vivió como un hombre, pero sin conocer el pecado y sin transgredir la ley, lo cual Él fue circuncidado también como un judío y cumplió la ley. Y ahora nuestra circuncisión está en que Él ha quitado los pecados de nuestra vida y los ha clavado en la cruz del Calvario. Y estamos adheridos a la circuncisión que es Cristo. Nuestra circuncisión como gentiles, nuestro sustento en la ley, no son las obras que podamos hacer, es Cristo mismo, es su muerte para que tú y yo fuéramos libres. Entonces, hablando de circuncisión, Él es nuestra circuncisión. Y también Pablo dice, los que en espíritu servimos a Dios. Y habla ahí, regrésate allá a Filipenses, los que servimos en espíritu, los que en espíritu estamos sirviendo a Dios. Jesús lo enseñó de esa manera en el Evangelio de Juan. ¿Recuerdas el Evangelio de Juan capítulo 4? Cuando está hablando con la mujer del pozo, dice, ya no seré adorado en un monte o en otro monte, sino que ahora los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, la única verdad es Cristo. Cristo es la verdad. Y entonces adoramos a Dios a través de Cristo. Ya no es la ley por la cual nosotros adoramos a Dios. No tratamos de agradar a Dios porque no podemos. Ya lo vimos, a Dios le desagrada que lo tratemos de agradar por la misma ley, pero quiere que le sirvamos de manera espiritual. ¿Cómo podemos ser espirituales? ¿Cuál es el concepto o cuál es el precepto o mandamiento para ser un servidor espiritual? ¿Quiere decir que no me voy a equivocar? No. ¿Quiere decir que ya soy perfecto? Tampoco. ¿Quiere decir que yo ya estoy del otro lado y que yo ya no necesito más? Tampoco se refiere a eso. Cuando hablamos de siervos o gente que sirve a Dios en espíritu y que le adora en espíritu y en verdad, tiene la idea de Romanos 8:1. Vea Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces, el ser espirituales es darnos cuenta de que la carne está día y noche sobre nosotros. La carne te dice, no vayas a la iglesia. La carne te dice, no abras tu Biblia. La carne te dice, estamos bien, hombre, ¿para qué le buscas?
La carne está ahí presente, pero dice que podemos ser espirituales cuando andamos conforme al Espíritu, no tratando de agradar a nuestra carne. Y a eso se refiere, que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Eso es ser espiritual. Estar en Cristo es ser espiritual. No tiene nada que ver con nosotros mismos. Nosotros no podemos agradar a Dios. Dentro del mismo versículo 3 de Filipenses, los cuales dice, no tenemos otra cosa de que enorgullecernos, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Nosotros solamente podemos gloriarnos en Cristo Jesús. Tú y yo como cristianos no tenemos otra cosa de qué sentirnos orgullosos. Y si hubiera algo por lo cual tú y yo nos sintiéramos orgullosos, sería de la cruz en la cual murió Jesús. El cristiano, de verdad, no debe tener orgullo en sus logros, no debe tener orgullo en lo que ha logrado, en su expectativa, en cuánto he aprendido. Yo ya soy bien bueno, ya conozco muchas cosas de la Biblia, me sé muchos versículos de memoria, yo le he leído la Biblia una y otra vez. Ese no debe ser el orgullo del cristiano. El orgullo del cristiano no debe de ser de estoy predicando, estoy haciendo, estoy trabajando en este ministerio. Ese no debe de ser el orgullo del cristiano. El orgullo es voltear a ver la cruz y decir, ese es mi orgullo. Lo único en lo cual yo me puedo gloriar es en la cruz de Jesús, donde Él murió por mí, por mi rebeldía, por mi ignorancia, por mi terquedad, por mi pecado. En Él me puedo gloriar. Y Pablo tiene una idea, pero la expresa en Gálatas 6:14. Y dice, lejos esté de mí. Me gusta eso que Pablo puso allí. Lejos esté de mí. Gálatas 6:14. Fíjate lo que dice. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si tú te acuerdas, en Gálatas 2:20, Pablo dijo, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Y entonces, lejos esté de nosotros el querer gloriarnos en algo, el querer sentirnos orgullosos de algo. Pablo lo dice, esté lejos de mí. No puedo yo enorgullecerme. Y mira, lo vamos a ver la próxima semana. Pero Pablo tenía motivos en la carne para sentirse orgulloso. Circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la religión, era fariseo de fariseos, era un maestro, teólogo de la ley. Pero Pablo termina diciendo, lejos esté de mí el gloriarme. Y es como diciéndole a estos maestros y a estos perros, no te puedes gloriar en las obras de la carne. Lo único en lo que te puedes gloriar es en un sacrificio que a ti no te costó, un sacrificio en donde tú no fuiste humillado, un sacrificio donde tú no derramaste tu vida ni tu sangre, y en eso es lo único en lo que te puedes gloriar. Regresamos a Filipenses, ya para terminar. Y entonces dice, no teniendo confianza en la carne. Y esto me gusta, sin que podamos tener confianza en la carne. No hay nada en nosotros en lo que podamos nosotros sentirnos con confianza o tener mucha confianza en nosotros. Y si aún la tenemos, que Dios quite esa confianza, porque dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestras obras no son suficientes, no nos bastan, ya lo hemos visto. Que incluso a veces la higuera no produce y no hay vacas, ¿verdad? Y las ovejas a veces son quitadas, y entonces el gozo no debe estar en lo que yo hago, ni en mis obras, ni la confianza debe estar puesta en mi carne, en lo que yo soy. El mundo nos ha dicho una y otra vez que debemos de confiar en la psicología. Entiendo que
Mi esposa ha estado ahorita en un proceso de estar yendo al doctor y todo, y pues la van a canalizar al psicólogo y cosas así. Nuestra confianza no debe estar puesta en el psicólogo. Aún así, sea para que el psicólogo te dé una serie, ¿verdad?, de cosas que debes de saber, de reconocer, de estar preparado. Mi confianza no debe estar en las técnicas humanas. Las técnicas humanas, filosofía, las técnicas de la sociología, el humanismo y todo eso ha fracasado una y otra vez. Y no tenemos que hacer un estudio para darnos cuenta de cómo está el mundo hoy en día, cuando hemos confiado en nuestra carne. Cuando hemos puesto la confianza en nosotros como seres humanos, nos hemos ido a la ruina. Y cuando hemos ido caminando, como dice Proverbios, en un camino que en mi carne me parece que es un camino que me conduce por el bien, pero que al final me lleva a la muerte. Y mi carne me ha engañado una y otra vez diciéndome no va a pasar nada, ya eres un experto en esto, en mentir, en engañar, en fraudulentar, ya eres un experto en esto, no va a pasar nada, sigue adelante. Mis obras, mi psicología, mis técnicas han fallado una y otra vez. Pero ¿sabes? Esto no le gusta al ser humano. Al ser humano le gusta que le digan que es un supercampeón, que todo lo puede sin Cristo, porque no los fortalece, que todo lo pueden ellos, que han logrado mucho y que ya estamos avanzados en tecnología y tantas cosas. Pero al ser humano no le gusta esto. Nosotros no podemos cambiar al mundo. Me recuerdo cuando yo estaba en la primaria y cuando los maestros hacían este ejercicio de decirte, algún día ustedes son la generación que podrá cambiar al mundo. Y algún día ustedes serán la generación que va a poder cambiar y hacer algo para este mundo y dejar huella en este mundo. ¿Y sabes qué? Fracasamos. Y aún así vengan otros maestros y otras técnicas humanas, vamos a seguir fracasando si Dios no está allí. Si seguimos poniendo la confianza en la carne, no vamos a lograr nada. El único sustento y lo único que nos puede ayudar a ti y a mí es Cristo. Es el único sustento. Y hablando de gloriarnos y hablando de tener confianza, voy a terminar con el siguiente pasaje. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 30 y 31. Primera de Corintios, versos 30 y 31. Primera de Corintios 30 y 31 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Jesús es la sabiduría que el mundo necesita. Jesús es la santificación que este mundo, el cual está muerto en pecados y en delitos, necesita. Y por último, Jesús es la única redención para todo ser viviente. Fuera de Jesús no hay salvación. Es mentira cuando nos han dicho que fuera de la iglesia o de otra cosa hay salvación. Fuera de Jesús no hay salvación. ¿Oramos? Señor Jesús, Padre bendito, te damos gracias y queremos pedirte perdón si en algún momento hemos confiado en la carne, si en algún momento hemos confiado en nuestras obras y si en algún momento hemos puesto la expectativa todavía en nosotros. Señor, cuídanos de ser perros que muerdan el cuerpo y que terminen cortando, Señor, los miembros de tu cuerpo que tú has ganado con tu sacrificio. Y Señor, pensando en este estudio, yo pensaba en muchas cosas
Y pensaba quizás a lo mejor hasta en personas, y no debo de pensar así, pero Señor Jesús, si hoy nos permite ser una iglesia que hable de ti, no es por nosotros mismos. Si hoy nos permite ser una iglesia que predique tu nombre como el único sustento y como el único lugar donde hay salvación, no es porque seamos buenos, ni es porque seamos los más santos o los más espirituales, es porque hemos entendido, después de habernos caído una y otra vez, que no necesitamos sociología, ni necesitamos filosofía, ni psicología. Lo que el mundo siempre ha necesitado es tu nombre, tu presencia en nuestras vidas. El mundo ya tiene mucho del mismo hombre. Y el mundo está cautivo y está condenado, Señor, a estar entenebrecido por no haberte dado la gloria. Pero si hoy nos miras con misericordia, y si hoy has volteado a ver a los que estamos aquí como un cuerpo unido, comprado por tu sangre y unificado por tu Santo Espíritu, Señor, fortalécenos y únenos más. Únenos por tu sangre y únenos en tu sacrificio, que es la única verdad en la cual queremos descansar y reposar hoy. Señor, permite que mis hermanos hoy vayan con un gozo, aunque no sientan ganas de sentir gozo, que tengan gozo aunque no tengan ganas de seguir viviendo, que tengan gozo aunque les siga pesando y les siga costando estar aquí, pero qué sacrificio tan agradable es estar aquí, aún a pesar de que nuestra carne dice quiero estar en otro lugar. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea todo el honor y sea exaltado tu nombre hoy y siempre y para siempre, en todo lugar, en toda la tierra y sobre todo en esta iglesia. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.